estimados alumnos, buenos días. A partir de hoy, de esta hora, vamos a comenzar a desarrollar eh, la parte práctica de nuestra unidad número 1. Recordemos que la unidad número 1 trata de los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación y revelación de obligaciones a largo plazo y deuda convertible en acciones, que lo dividimos en 3 temas y que sobre esa base nosotros vamos a estar haciendo las prácticas. Hoy vamos a hacer en una primera sesión las prácticas del tema 1, ¿verdad? Y posteriormente en una segunda sesión las prácticas del tema 2 y del tema 3. Todo ello de acuerdo a las posibilidades en tiempo pues, que nos dan las aplicaciones que tenemos o que estamos utilizando. En este caso estoy utilizando Zoom. ¿Okay? Voy a dejar de compartir la pantalla para proceder a pasar a los ejercicios. ¿Okay? En este caso tenemos el enunciado de este primer ejercicio, ¿verdad? Que tiene que ver con bonos a largo plazo. Ya les decía que nosotros tenemos una posibilidad o un abanico de instrumentos financieros muy variados. Sin embargo, la dinámica académica no nos permite en una sola asignatura hacer prácticas de todos los instrumentos financieros posibles y nos pide que nos centremos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, en los objetivos de la unidad, en los pasivos a largo plazo y en las deudas convertibles en acciones. En este caso, ¿verdad? Hoy vamos a hacer una práctica relativa a los bonos a largo plazo. Luego vamos a hacer una de unos bonos que posteriormente se convierten en acciones y con eso cerramos el primer bloque de hoy. Sin embargo, como ya les había indicado, hoy habrá 2 bloques de material, unos con los que cubrimos el tema 1 y en el otro donde cubro el tema 2 y el tema 3. Leo para ustedes el enunciado que está frente a ustedes. El 1 de enero del 2020, la práctica SEA emitió 400 bonos a 4 años con un valor nominal de 2.300 unidades monetarias. Les recuerdo que hablamos de unidades monetarias, dado que la normativa internacional está hecha para digamos, para diferentes países, y en diferentes países la moneda funcional es diferente, pesos, rublos, yuanes, dólares, euros, ¿sí? Entonces, cada uno de esos utilizará pues la moneda funcional en la que circulen sus estados financieros, petros, bolívares, dólares, de unidades monetarias, 2.300 unidades monetarias cada uno, al 15% de interés nominal, a una tasa de interés efectivo del 11%. Los intereses serán cancelados anualmente, es decir, todos los 31 de diciembre de cada año. Esta compañía usa el método de interés efectivo para amortizaciones. Ya nosotros habíamos compartido opiniones en que el método de interés efectivo no es opcional, sino es una prerrogativa de la normativa internacional. No me permite utilizar el método de línea recta, sino que me pide que utilice el método de interés efectivo que ya nosotros conocíamos y que hemos venido manejando, solo que no le habíamos dado, digamos, la consolidación técnica o descriptiva o conceptual que requiere el método para su aplicación. Pero eso no significa que nosotros no lo conozcamos, ¿ok? Entonces, lo primero es calcular el precio de venta en función de la tasa de interés efectiva. Después, determine la condición de la venta en base al monto negociado, indique el monto de la prima o el descuento si hubo y efectúe los asientos contables. Aquí, fíjense que yo les pido específicamente qué tipo de asiento quiero. Cuando tenemos una operación que es de 4 años y que los pagos son anuales en los intereses, ¿verdad? Eh, por supuesto son 4 asientos, no había mayor complicación. El gran problema está, o el gran detalle está cuando yo les coloco, imagínense una operación de 10 años, en donde los intereses se pagan trimestrales, entonces la tabla se excede muchísimo. Sin embargo, por eso yo siempre les pido para las evaluaciones, de manera netamente académica, que efectúen los asientos contables para la emisión, el primer pago de intereses, porque el resto de los pagos de intereses, el asiento será repetitivo, y su cierre o pago final en el cese de la operación. ¿Okay? En este caso, vamos entonces a proceder a hacer los cálculos respectivos. Entonces, lo primero es la fecha de emisión, el número de bonos, el valor de esos bonos, el monto total. Fíjense que acá
me voy a ubicar en este valor donde dice monto total, ¿verdad? Y este monto total, me ubico aquí arriba, fíjense dónde estoy ubicada en la parte superior de la pantalla, en donde estoy viendo, donde les muestro que en esta celda 8, C8, ¿verdad? C8, multiplico 400 bonos que estoy adquiriendo o que estoy emitiendo por 2.300 unidades monetarias cada uno, y eso nos da un total de 920 unidades monetarias, 920.000 unidades monetarias. El plazo, 4 años, el pago de los intereses anuales en 4 cuotas, la tasa nominal 15% y la tasa de mercado 11%. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Fíjense que es un tema sumamente sencillo, pero que a su vez usted tiene que saber qué es lo que está haciendo para que esto no lo lleve, digamos, a cometer errores. El que maneja la, la formulación puede saber, si la maneja manualmente, yo les recomiendo que los que ya hayan hecho sus prácticas en papel, ¿verdad? Como lo hicieron el semestre pasado, siempre comprueben que lo que les da manualmente es lo mismo que les da la herramienta hasta que ustedes ya estén duchos, estén, digamos, compenetrados con lo que significa los cálculos de estas operaciones, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí tenemos, entonces, lo primero que hay que calcular es el valor actual del capital. ¿De cuál capital? De estos 920.000 unidades monetarias. Fíjense, y yo me voy a parar aquí, ¿verdad? ¿Dónde está la fórmula? Si yo le doy a FX, yo voy a buscar una fórmula que se llama BA, que significa valor actual. En ella, lo primero que me piden es la tasa. ¿Cuál tasa voy a colocar aquí? La de interés efectivo, ¿ok? Porque es el interés real. El número de periodo, 4 años, y el valor futuro, o sea, lo que yo voy a devolverle o lo que yo voy a entregarle nuevamente a los inversores en capital, son 920.000. Cuando yo coloco estos tres datos y negativo por cuanto yo voy a tener que erogar o sacar para pagar ese pasivo, ¿verdad? Cuando yo le doy a aceptar, él me va a hacer un cálculo. Y ese cálculo significa cuánto representa esos 920 traídos al valor actual. Es decir, esos son 920 que yo pagaré dentro de 4 años. Pero hoy día ellos representan financieramente esta cantidad, 606.032. Pero resulta que yo no solo me he comprometido de acuerdo al enunciado, ¿verdad?, a devolverle su capital, sino que también me he comprometido a pagarle unos intereses que van a ir variando en cada periodo, o sea, que son fijos por la tasa, pero que significan financieramente a través del tiempo un valor adquisitivo de esa moneda diferente. Entonces, ese valor actual también lo voy a sacar, pero específicamente para los intereses. Y aquí, antes de ir a la fórmula, me voy a ir aquí arriba y les voy a decir de dónde sale estos 138. Estos 138 salen de multiplicar el capital por el 15%. ¿Y qué es el 15%? La tasa de interés, la tasa de interés nominal, es decir, la tasa que está expresada en el documento, ¿verdad? Y que representaría este cálculo que yo tengo aquí, que les estoy marcando en amarillo. ¿Ok? Entonces, y de acuerdo al documento, yo todos los 31 de diciembre, ¿verdad? Aquí sería el 31/12 del 2023, ¿verdad? Porque si voy a pagar el 20, 21, 22 y 23. Aquí es 31/12 del 23. En todos estos periodos yo voy a pagar 138.000 unidades monetarias, que pueden ser 138.000 dólares, 138.000 euros, 138.000 yuanes. Y aquí es cuando yo les hago una reflexión y les digo, no sé, no piensen que lo que estamos discutiendo no es de aplicación porque nuestra moneda esté pasando por una situación difícil, ¿ok? Por cuanto usted ve la cantidad de operaciones que se hacen en el exterior
a través de la emisión de bonos, y usted se dará cuenta que son operaciones altamente interesantes. Imagínense que estos fueran $138.000, no son malos, y por invertir 920.000, pero que al final me van a devolver, al final de la operación me van a devolver mis 920.000 y me habrán pagado durante 4 años $138.000, ¿ok? Entonces de allí proviene, ¿verdad? Este valor que aquí vamos a encontrar en la fórmula del cálculo de las cuotas. ¿Qué tasa vamos a utilizar? La tasa de interés efectiva. ¿Cuántos periodos? 4 años. ¿Y qué valor vamos a colocar en el pago? En el pago es el valor de estos intereses que, de acuerdo a la tasa nominal, yo debo pagar en cada periodo, que en este caso serían 138.000, que representarán la erogación que yo voy a hacer al cierre del ejercicio, al cierre de cada periodo por concepto de intereses. Ahora bien, cuando yo procedo a sumar la actualización del capital y la actualización de los intereses, me dice cuánto vale hoy ese dinero. Y si ustedes se dan cuenta, esto da 1.034.170, lo cual quiere decir, ¿verdad? Que he colocado en el mercado algo que tiene un precio para mí de 920, lo he logrado colocar en el mercado con un valor superior. Es decir, o bien porque era una operación súper interesantísima, porque la tasa de interés estaba favorable, es un producto interesante, pero he logrado colocarlo por encima. Fíjense, algo que tiene un valor de 920, el documento, y lo coloqué realmente a 1.034.170. ¿De dónde proviene este 1.034.170? De sumar el valor actualizado del capital y el valor actualizado de las cuotas. ¿De dónde provinieron estos dos valores? De la aplicación de la fórmula de valor actual en función a los datos que nosotros teníamos de la operación. ¿Ok? Siempre vamos a hacer los cálculos en base a la tasa de mercado, ¿verdad? Y la base, digamos, de cálculo para los intereses serían los intereses nominales sobre la base de la tasa de interés efectiva que haya en el mercado. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, aquí nace una diferencia. ¿De dónde proviene esta diferencia? Tenemos 1.034.000 y 920. Esto nos lleva a una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? 114, 170. ¿De dónde proviene esto? Fíjense que yo resto 1.034.000, que es el valor actualizado de toda la operación, es decir, el capital más los intereses, y los 920.000. Y usted dirá, ¿todo esto por qué? Porque financieramente yo no puedo decir, yo pudiera pensar, oye, pero ¿y por qué yo no hago este registro por 920 y me quito todo esto y solamente considero esta columnita que está aquí? Porque esta columnita que está aquí está fría. Esta columnita no está expresando realmente que este dinero, ¿verdad? No va a valer igual aquí, un año después, otro año después. Entonces, con este valor nosotros llevamos, ¿verdad? Una manera actualizada de decir financieramente, hoy vale esto, pero mañana valdrá esto, pasado mañana valdrá esto y después valdrá esto. ¿Para qué? Para que al cierre del periodo, cuando yo tenga que devolver el dinero, fíjense que en el último periodo, aquí lo voy a colocar aquí, cuando yo tengo que devolver el dinero, porque recuerden que los bonos, la dinámica es, recibimos de los inversores un dinero que posteriormente en un plazo específico, en este caso 4 años, devolveremos a esos inversores y ya le habremos pagado los intereses. Entonces, fíjense, cuando llegue el cierre de la operación, yo habré devuelto, ¿verdad? O tendré que devolver 920 y mis registros contables estarán expresados en 920 después que yo haya hecho todas estos asientos. Entonces fíjense que con lo que comienzo, con eso termino, porque mal podría yo hacer un asiento contable y dejar abiertas partidas. Aquí esto me dice que estas partidas van a cerrar. Ok, vamos a cerrar por aquí.
Vamos a pausar un momento. Les decía entonces que la idea es que nosotros, la misma operación que estamos recibiendo, sea la misma operación que cerremos al término. Ahora bien, vámonos a los asientos contables. ¿De quién primeramente? De quien emite, es decir, del que genera para sus estados financieros un pasivo para ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, fíjense que en la primera operación, ¿verdad? Vamos entonces a registrar lo que entraría en nuestro banco porque la operación así lo amerita, ¿verdad? Nosotros colocamos unos bonos y esos bonos significarán que las personas nos entregarán dinero que posteriormente nosotros nos comprometeremos a devolver. Entonces, nuestro primer asiento, o sea, el asiento de la emisión, fíjense que disculpen, las preguntas me regreso aquí a los datos básicos, yo les digo, calcular el precio de venta en función de la tasa de interés efectiva. El precio de venta sería este. Entonces, esto contestaría la primera pregunta. Luego tenemos la segunda pregunta que dice, determine la condición de la venta. La condición de la venta, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Es una venta o una colocación con prima, porque vimos que colocamos a un monto superior algo que tiene un valor de 900 unidades monetarias. La otra pregunta que me hace el ejercicio indica el monto del descuento o la prima. Este sería la prima de la operación. Fíjense que en un solo cálculo, o sea, en los cálculos, yo estoy pudiendo resolver aquí 3 preguntas de los grandes objetivos del ejercicio. Y me voy aquí a lo que dice, efectúe los asientos contables para la emisión, el primer pago de intereses y su cierre final. Como les decía, no me sirve de nada que usted lo repite y repite y repite los asientos contables porque con que haga un asiento contable a mí me deja suficientemente claro que usted ya sabe cómo se hace un asiento contable cuando se paguen los intereses. Entonces, por eso me regreso aquí. Lo primero que tengo que hacer, este es el momento, ¿cómo lo llamamos nosotros? El reconocimiento inicial. ¿Qué reconozco? El dinero a valor actual que me está entrando, la prima que están haciendo y el pasivo que yo estoy generando. Un pasivo de 920.000 unidades monetarias. Ahora, esto fue el 1 de enero. Cuando llega el 31 de diciembre, yo tengo que pagar unos intereses. Tengo unos gastos por intereses que ya he determinado en función de esta tabla. Fíjense que aquí es muy importante que hagamos esta tabla y la tabla que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque los gastos por intereses, ¿verdad? Se calculan. Fíjense que hay aquí. Vuelvo a pararme aquí para que usted pueda ver la fórmula. La fórmula, estoy multiplicando el valor actual por la tasa de interés efectivo, ¿verdad? Uy, uy, uy. Estoy aquí multiplicando, ¿verdad? El valor actual, esta cantidad, 1.034.170, por la tasa efectiva, que es 11%. Pero resulta que allí hubo una prima. Entonces nosotros tenemos que registrar o amortizar esta prima porque hay una regla general que es de derecho que también aplica a las áreas contables. Y es esa regla que dice que la suerte de lo principal sigue a lo accesorio. Entonces, si lo principal es esta obligación, y esta obligación tiene que estar registrada a 920.000, lo accesorio, ¿verdad? Que es este valor, ¿verdad? O los intereses, o todo lo que esté relacionado con ellos, ¿verdad? Ese valor tiene que tener valor cero. Entonces, tenemos que garantizar que nosotros hayamos pagado todos los intereses, pero que también hayamos amortizado esa prima, de modo que esa prima tenga valor cero cuando llegue el momento del cese de la obligación. Entonces, fíjese que esta tablita, yo quiero que usted la revise. Usted dice que hay aquí los intereses nominales, que hay aquí los intereses efectivos, que hay aquí, ¿de dónde nace esta diferencia? Simplemente yo
restar esto menos esto. ¿Y qué es esto? Esto es los intereses nominales menos los intereses efectivos. Tengo una diferencia. ¿Ok? ¿Por qué los intereses nominales son mayores a los efectivos? Porque ya yo gané aquí o logré una disminución de mis gastos por intereses producto de que coloqué algo que vale en 920.000 y lo logré colocar en 1.034.000. O sea que lo que iba a significar para mí unos gastos, ¿verdad?, de 552.000 unidades monetarias, representa realmente ahora 437.830 producto de la forma en que yo coloqué. Y esas diferencias se llaman primas o descuentos, y en este caso es una prima que yo debo ir amortizando periodo a periodo. ¿Va a ser siempre igual esta prima? No puede ser igual porque es lo que está permitiendo nuestros cálculos que estamos haciendo reflejar en cada periodo el valor del dinero a través del tiempo. ¿Ok? Entonces fíjense que nosotros tenemos, ¿verdad? Gastos por intereses. En este caso tenemos 113.758. ¿De dónde salen esos 113.758? Yo simplemente me fui aquí a la tabla y le dije, vete para allá y tráeme el primer pago de los intereses. Ve que me dice cálculos, o sea que voy a la hoja que se llama cálculos y que es la fila, ¿verdad? La K número 5. Cuando yo me voy aquí, veo que esta es la K y que esta es la línea número 5. ¿Eh? Y aquí está. Entonces tengo gastos por intereses, 113.758. Tengo una prima en bono que debo amortizar, ¿verdad? Que está aquí por 24.241. Y tengo de banco, siempre de banco, van a salir la cantidad que dice el documento que yo debo pagar. Y en este caso, decías que yo debo pagar en cada periodo $138.000. ¿Sí? 138.000 euros. 138.000 yuanes, rublos, pesos. ¿Ok? Entonces, hemos hecho aquí el asiento de la emisión, el primer pago de intereses, ¿verdad? Aquí vienen, yo les hago a efectos de practicar en esta hoja de Excel. En el examen yo les pediría nada más, y aquí contesto el reconocimiento inicial, el primer pago, primero me le falta una I aquí, el primer pago de los intereses, y estos vienen siendo las mismas operaciones de los otros periodos, ¿ok? Y lo hago porque les voy a explicar si es un asiento compuesto o un asiento separado, lo que yo hago al cese de la operación. Y fíjense que aquí yo les pedía nada más el primer pago de intereses. En el caso de esta práctica, hago después el siguiente, y se dan cuenta que aquí está 111.000, 108.000, ¿verdad? 111.000, 108.000, y cuando llega el 31 de diciembre del 2023, que es este final aquí, es donde vamos a hacer, digamos, voy a explicarles algo distinto. Y es lo siguiente, ¿se recuerdan lo que veíamos en teoría contable, donde nosotros hablábamos de aciertos básicos o aciertos compuestos? Fíjense, yo puedo hacer el cese de la operación de dos formas. No es que usted la va a hacer de dos formas, es que usted escoja la que a usted le haga más feliz, es que usted escoja la con la que usted se sienta más cómodo. Yo les recomiendo a quienes no están muy duchos en lo que es contabilidad y asientos contables que lo haga a través del asiento separado. Pero si usted me dice, no, 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 yo me voy a lanzar porque si no, si yo no me lanzo, yo nunca voy a aprender y no voy a adquirir la seguridad. Chévere, también se lo acepto. ¿Qué les sugiero? ¿Cuál es mi primera sugerencia para la realización del cese de la operación o del cierre? Cuando llega este momento, vámonos a la tabla. Cuando llega este momento, que es el final, el momento donde yo tengo que cerrar todo, donde no tiene sentido que todo eso esté abierto en mi contabilidad, porque esto sería el pago final de la operación, donde yo ya habré pagado 1, 2, 3 intereses, me quedan un pago de intereses y debo devolver el capital. ¿Cuál es el capital? Los 920.000 unidades monetarias. Entonces, la primera forma que yo le sugiero es que usted registre sus intereses separados, los últimos, ¿cuáles son? Estos que están aquí, que
representan la última vez que voy a pagar intereses, es decir, el 31/12 del 2023. Fíjense que aquí les pongo 31/12 del 2023 y después cierre lo que significa el pasivo. Usted va a cerrar o va a darle va de baja, ¿verdad? Baja en cuenta. ¿Se recuerdan cuando leíamos baja en cuenta? Es cuando los hago desaparecer o los extraigo de mis estados financieros. Fíjense que usted aquí los reconoció. Esto es un pasivo que aumenta por el haber y disminuye por el debe. Aquí estaba aumentando, porque aquí en el 2020, el 1 de enero del 2020, adquirimos esta obligación por 920.000. Pero ella tenía un tiempo de 4 años y cuando llega el 31/12 del 2023, llega el momento de cerrarla. Entonces, ¿qué debo hacer? Doy de baja. ¿Cómo doy de baja? Si esta es una cuenta que es de naturaleza acreedora, aumenta por el haber, la quiero disminuir, hago un registro por el debe. ¿Y qué significa esto? Que yo voy a tener que erogar, ¿verdad? De mi flujo de caja o de mis cuentas de flujo de caja este dinero. Entonces, procedo a cerrar el pasivo. Entonces, fíjense que el cese de la obligación está hecho aquí. Modo A, les coloco aquí. ¿Por qué? Porque aquí también voy a hacer esta misma operación, pero con un asiento compuesto. Como les dije, si usted no se siente todavía preparado para hacerlo de esta manera, simplemente lo hace de manera separada. Ambas operaciones están buenas. ¿Ok? Esto es. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo mismo, tengo unos gastos por intereses, estos mismos que estaban aquí, ¿ve? 104.846. ¿De dónde provienen? De la tabla que yo preparé que me dice el interés efectivo. ¿Cuánto es el interés efectivo para el último periodo? 104.846. Los registro. ¿Qué le queda a la prima por amortizar? A la prima le quedan 33.153,15. Si coloco, voy cerrando, fíjense que nuevamente hay aquí situaciones particulares. Esta prima tiene también naturaleza acreedora. Cada vez que yo le doy por el debe, ella va cambiando de saldo y ya lo vamos a ver en los asientos del libro mayor. Pero ve, aquí la creé por 114, aquí le hice un débito por 24, un débito por 26, un débito por 29 y voy a hacerle un débito por 33.153. ¿Qué más tiene que tener, significará una disminución? El pasivo, este mismo pasivo que yo hice separadito aquí, lo voy a hacer y digo, además tengo que devolverle, aparte de los intereses, le voy a devolver, pago intereses, amortizo prima y devuelvo capital. Y eso significará, ¿verdad? Que de mi banco estará saliendo, ¿verdad? Estas cantidades. Que yo lo tengo expresado como cálculo M8, ¿verdad? Están aquí. ¿De dónde sale esto? De aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué significará? Que de mi banco va a salir, ¿verdad? El pago de esta operación, que significará 1.058.000. ¿Ok? Que es lo que yo estaré pagando al, digamos, al tenedor, que sería lo mismo que yo sumara, fíjense, si yo sumo 138 más 920, me da 1.058.000. Es la misma operación expresada de dos maneras distintas. Siéntase libre de realizarla de la manera en que usted se sienta más cómodo, de la que le dé la mayor seguridad a usted, porque al final de cuentas usted es el contador. Entonces aquí le pongo modo B, de modo que usted pueda saber a cuál quiere usted apegarse. Ahora bien, vayámonos al libro mayor. Tenemos el libro diario, mayor, ¿verdad? En el mayor relacionamos los diferentes saldos de estas mismas cuentas que nosotros hemos creado aquí en el libro diario. Entonces, de más está decirle que el libro diario tiene sus componentes, ¿sí? Que tiene una fecha, que tiene una descripción, que tiene un debe, un haber, y que se los he colocado, y me gusta cuando ustedes me colocan sus anexos o su material de trabajo bien detalladito, que yo pueda, que no necesite yo que usted me explique nada verbalmente, sino que yo lo pueda entender simplemente leer la hoja. Vamos entonces a analizar algunas cuentas aquí, relacionadas con esta operación.
Yo no voy a dedicarle tiempo a banco porque en teoría esta es una cuenta que no es nuestro interés en este caso, ¿ok? Simplemente la usamos para reflejar las entradas y las salidas, pero imagínense que se tratara de una empresa, no todas las operaciones relacionadas con el banco van a estar asociadas a la emisión de ese bono. Entonces, esto es otra cosa, esto es conciliación bancaria, esto es otro tema. Pero sí me voy a ir a las cuentas que significan nuestro estudio. Por ejemplo, la prima. ¿Se recuerdan que esta prima la creé o le di existencia en el mundo contable cuando hice un crédito en el primer asiento por 114.170? Entonces, me voy aquí y esto fue lo que hice. Ahí está, esta regla esta cuenta T está expresada, debe haber y un saldo, o sea, ¿qué saldo tiene? Entonces, le hice un crédito por 114.170. Después, aquí están las amortizaciones de los asientos posteriores. ¿Qué valor tiene que tener la prima al cese del cuarto año? Cero. ¿Por qué? Porque la prima es accesoria a la obligación. Y si yo les decía que existe una regla que manifiesta que la suerte de lo accesorio sigue lo principal, o la suerte de lo principal sigue a lo accesorio, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, si mi operación de bonos por pagar queda en cero, todo lo que esté asociada a ella tiene que quedar en cero también. Entonces, fíjense que toda vez que usted va sacando el saldo de esa cuenta, cada vez que yo le resto la amortización del periodo, cuando llego al cierre del cuarto año, mi saldo es cero. ¿Ok? Y esto es lo que usted debe garantizar cuando usted está haciendo los cálculos. Por otro lado, en los bonos por pagar, también de naturaleza acreedora, di un reconocimiento inicial y posteriormente una baja en cuenta. Y el saldo que tengo al final del cuarto año, cero. Y los gastos por intereses, que son de naturaleza deudora, que irían al estado de resultados, ¿verdad? 113, 111, 108 y 104, lo que significa que realmente a mis estados financieros se vieron afectados por unos gastos por intereses de 437.830 en vez de, fíjense, que aquí yo hubiese tenido que pagar 552.000, que tienen que ver, que aquí tienen que ver con los intereses nominales. Entonces, tienen que ver que nosotros teníamos que haber pagado 552.000, pero no pagamos 552.000, realmente pagamos 437.870 porque hicimos una colocación por encima del valor nominal. ¿Okay? Entonces, fíjense que hemos hecho el libro mayor, el libro diario, y hemos hecho el libro mayor de los libros contables del inversionista. Voy a poner una pausa y ya regreso con esto. Como pueden ver, entonces hemos podido realizar lo que significan los asientos del emisor en el reconocimiento, pago de intereses y la baja en cuenta de estos bonos que fueron emitidos a 4 años. Ahora bien, vayámonos a los asientos del comprador. En el comprador utilizaremos los mismos cálculos, ¿verdad? El mismo análisis, pero estaremos en los asientos de quien adquiere esos bonos y serán una inversión, ¿ok? Fíjense que no es lo mismo registrar activos que registrar pasivos. Una cosa son activos y otra cosa son pasivos. Entonces, la inversión en bonos, reconozco que de banco voy a tener que sacar dinero porque obviamente, ¿verdad? Significa que yo voy a entregar dinero a cuenta de una inversión. Posteriormente vendrán los pagos de intereses, en donde yo va a entrar dinero a mi banco, pero a su vez voy a ir haciendo todos los impactos cuando es activo. No reconozco ni prima ni descuento porque la operación no es mía como tal. La operación es de quien lo emite. Yo voy a ir llevando estas diferencias entre, fíjense, me voy a ir aquí a los cálculos, la diferencia entre esto y esto, como reconozco la inversión por 1.034.000, voy a ir llevando las diferencias afectando esa misma cuenta de activo. Eso es la diferencia en el registro, básicamente, que no uso ni cuentas ni de primas ni descuentos. Y eso quiero que lo tengan claro, porque cuando van a hacer el ejercicio, entonces empiezan a meter primas y descuentos donde no van. Es activo y como es activo, no voy a trabajar con primas ni descuentos,
sino que voy a trabajar es con inversión en bonos. O sea, los cálculos que me sirvieron de base para la prima y el descuento serán para nosotros la amortización a la cuenta de inversión. Porque ¿qué me interesa a mí? Que la inversión esté registrada al valor que me van a devolver cuando llegue el fin de la operación. Porque si yo la tengo registrada a 1.034.000 y me hacen una transferencia por 900 y tanto, la auditoría que le hagan a esos estados financieros va a decir, oye, te pagaron incompleto. No me pagaron incompleto porque cuando yo compré esa inversión, la compré por un valor superior al que tenía esos documentos, al valor nominal. En consecuencia, esos ingresos por intereses que yo pensaba recibir no serán los nominales. Fíjense que no llevo a intereses el monto total, sino que llevo solamente el monto que va calculado sobre la tasa de interés efectiva. Eso es lo que serán realmente mis ingresos, que cuando yo pensaba que iba a ganar 138, estoy realmente ganando 113 porque, por ejemplo, para este periodo yo pagué un adicional de 24.241, lo cual disminuyó el beneficio que yo iba a recibir. Es la misma operación, pero vista desde el punto de vista de un activo. Vuelvo entonces a hacer cada periodo en forma separada, registro en el banco el dinero que va a entrar, ¿verdad? Disminuyo o voy amortizando la inversión y cargo a ingresos por intereses, o sea, lo cual quiere decir que esto es lo que va a ir realmente al estado de resultado y que va a afectar las ganancias y las pérdidas de la empresa, el monto efectivo realmente recibido. Al final, esta inversión, cuando llegue el cese de la obligación, ya vamos a ver, aquí tengo el primer pago, tengo el segundo pago, tengo el tercer pago, y viene el último, que otra vez vuelvo a hacerles un asiento complejo o un asiento sencillo, básico. Entonces, ¿qué es lo primero que yo les pido cuando lo hacemos separado? Bueno, pago los intereses, recibo los intereses, vuelvo a hacer la misma operación y luego recibo el monto del capital. ¿Cómo lo hago? Al banco, va reintegro del capital que yo invertí, que era lo que teníamos aquí en los cálculos, ¿verdad? Los 920.000 que provenían de la multiplicación de 400 bonos a 2.300 unidades monetarias. Este es el monto del que me entra a mi banco y la inversión en bonos que ya producto de las diferentes amortizaciones que hice, ¿verdad? Ya no vale 1.034.000, sino que está en 920, que lo vemos ahorita a través de la cuenta T. Y si lo quiero hacer en un asiento compuesto, ¿verdad? En el banco va a entrar 1.058.000, la inversión en bonos, ¿verdad? Va a disminuir no solo los 920, sino también la porción que correspondía, que yo debía de amortizar en ese periodo para que dé 953, 153,15. Y, y finalmente los ingresos por intereses que serían 104.000, que cuando voy aquí a la tabla están aquí expresados, 104.000. ¿Ok? Entonces, con esto yo lo que he dado es el recorrido tanto de un pasivo a largo plazo desde el punto de vista de quien ha emitido y desde el punto de vista de quien lo ha comprado. Esto es lo que quiero que ustedes hagan en el recorrido que harán en la práctica numérica de la unidad. ¿Ok? Y finalmente les presento aquí nuevamente el libro mayor, pero de las cuentas que nos interesan. Nuevamente excluyo al banco porque no me interesa estudiar banco y veo que la inversión en bonos la había registrado inicialmente como un activo que aumenta por el debe, disminuye por el haber, la registré por 1.034.170 y posteriormente les hice créditos, 4 créditos que hicieron que al cierre del cuarto año ella tuviese un valor de 920, pero que finalmente yo también cerré porque ya no voy a tener esta inversión. ¿Y cuándo lo hice? Cuando hice este último asiento contable donde registré inversión en bonos, ¿verdad? Por 920.000, perdón. 920.000 está aquí, que es el último crédito que yo le hago para tener un saldo al cierre de la operación de 0. ¿Por qué? Porque aquí hubo la baja en cuenta. ¿Y cómo le di la baja en cuenta? ¿Cómo ocurrió esta baja en cuenta? Ocurrió porque es el fin del periodo.
pudo haber sido aquí o antes, de acuerdo a otras cláusulas que llaman las cláusulas de redención, pero que tendrían que estar en el documento que se permita una cancelación anticipada. Pero no, esta la hicimos de manera tradicional, se cumplió todo el periodo, la naturaleza de la operación era para tenerla hasta el final, no era a modo especulativo, en consecuencia, esta quedó con saldo cero. Y los ingresos por intereses, fíjense que los fui registrando, a ver, ¿por qué? Porque los ingresos aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Toda vez fui haciendo y los ingresos reales que me produjeron estos 920.000 fueron 437.830, que inicialmente el documento decía, me voy aquí a los cálculos, que debía de producirme, ¿verdad? 552.000, pero que como yo pagué un extra, yo le resto, ¿verdad? Si yo sumo esto, más esto, perdón, más esto, más esto, y le resto el extra que yo pagué, ¿verdad? Vamos a sumar 138 más 138 más 138 más 138. Eso sería lo que yo debía haber ganado. Pero a eso yo le tengo que restar lo que pagué adicionalmente, lo que pagué extra, que fue la prima. Y eso me dice que realmente yo estoy ganando con esta operación 430.830. Entonces, si yo me voy al libro mayor, esto es lo que debe tener esta cuenta contable. Entonces, con esto yo les he hecho un recorrido por un ejercicio básico de todo lo que es pasivos a largo plazo. ¿Qué hay de nuevo aquí, muchachos? Nada, solo que estamos llamando a cada cosa por su nombre y lo estamos haciendo en función de una norma que lo establece. Fíjense que nosotros hablamos de emisión de bonos, hablamos de periodos, hablamos de valores nominales, de intereses efectivos, de método de interés efectivo, y todo lo que hemos adquirido a nivel teórico se consolida en una práctica como esta, que usted puede ir preparando su tabla de una vez, su tabla de ejercicio. Claro, vaya preparándola y tenga la lista, porque yo voy a colocar ejercicios prácticos con resultados que usted me deberá documentar de dónde sacó esos cálculos, ¿okay? Y qué me va a contar finalmente en ese archivo, toda la tabla donde usted fue llevando esos cálculos específicos. ¿Okay? Entonces hice el recorrido con unos datos, con unos cálculos. Recuerden que esta es la misma tablita que usted hacía, pero hecha ahora desde las fórmulas de Excel. ¿Ok? Hicimos, primero vamos a hacer los datos generales y después vamos a hacer la tabla. ¿Por qué? Porque eso será la base para hacer estos asientos contables que son repetitivos, que son lo mismo, pero que nosotros tendremos como base numérica los cálculos que ya hemos hecho en las tablas, que podemos hacer para el cese de la obligación o para la baja en cuenta, un asiento separado o un asiento compuesto, y a ambas formas estará bien. Que vamos a hacer también la expresión del libro mayor para tener la certeza de que las cuentas asociadas a las operaciones están quedando con saldo cero y que los valores reconocidos en nuestros estados de resultados están quedando. Fíjense que quien emite reconoce que sus estados ha habido un gasto real de intereses de 437. Y en el caso del comprador reconoce que han habido unos ingresos por intereses reales de 437.830. Entonces, es la misma operación, pero hecha desde dos perspectivas diferentes, desde la perspectiva de un activo y desde la perspectiva de un pasivo. ¿Okay? Esto para cerrar el primer ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Que signifique eh, otro desarrollo. Vamos a ver. Y es un caso compuesto. Ya lo vamos a ver, que es una operación también más sencilla, la que les coloco aquí, porque son casos o son situaciones eminentemente académicas. Eh, por supuesto, cuando estemos en el ejercicio profesional, ya va, ya va. Vamos a compartir pantalla otra vez para poder tomar el otro ejercicio, porque si no, no lo toma. Okay.
ahora sí, estamos entonces en el otro ejercicio, ¿verdad? Y son ejercicios eminentemente académicos. Fíjense lo que tenemos aquí. Una empresa emite bonos que son convertibles. ¿Qué decíamos que eran unos convertibles? Que se pueden transformar en otro elemento, ¿verdad? Dada una condición determinada. Al comienzo del año 2010, los bonos son a 4 años y se emiten a la par, es decir, no hay prima y no hay descuento, con un valor nominal de 100 unidades monetarias por título, lo que supone un importe total de 1.000.000 de unidades monetarias. El tipo de interés anual es 4%, cada bono convertible en el momento del vencimiento a 20 acciones. O sea que cuando esto se venza, no te van a entregar el dinero, sino que te lo van a convertir en 20 acciones ordinarias de otra entidad o de esa misma entidad. Hay unos gastos que se generan en la emisión de los bonos, y vamos entonces a revisar aquí los cálculos. ¿Okay? Bueno, fíjense que aquí hay un detalle que esta emisión, ¿verdad? No es a la par con un valor nominal de tanto. ¿Ok? No es a la par. ¿Por qué? Porque no lo podía hacer a la par si queríamos practicar los cálculos. ¿Ok? Y la idea es que usted practique los cálculos para que podamos llevar, o sea, podamos tener en cuenta lo que vamos a hacer. Entonces, vuelvo a hacer la misma operación que hice en el ejercicio anterior. Coloco mis datos, mis operaciones, mis periodos y mis tasas, con la finalidad de ¿qué? De sacar el valor actual del capital y de sacar el valor actual de los intereses. ¿De dónde saco estos valores de los intereses? De la misma forma en que lo hice para el ejercicio número 1. Determino valor actual del capital, determino valor actual de los intereses, ¿verdad? Y determino el valor actual total de la operación. Nuevamente, o con diferencia, fíjense que algo que tiene un valor de 1.000.000 lo he colocado en 916,740, o sea, por debajo de su valor. ¿Okay? Aquí tenemos entonces, ¿verdad? Me está diciendo que tenemos unos importes que pagamos, ¿ok? Tenemos una proporción que vamos a sacar de gastos, valor en libros, ¿ok? De pasivo, ya vamos a ver cómo es esto. Una parte voy a registrar como pasivo, otra parte voy a registrar como eh, patrimonio. ¿Por qué? Porque me están diciendo que al final esto se va a convertir en acciones de la compañía. Entonces vamos a ver los asientos contables. Estos cálculos de aquí solo me llevaron a mí a tener un detalle de cómo distribuir, pero ya los vamos a analizar, ¿ok? En el caso de los asientos contables, fíjense lo que hicimos aquí. En el banco, registro por 985,000, ¿verdad? ¿Y de dónde proviene 985,000? De sumar, ¿verdad? Tanto lo que corresponde al valor actualizado, ¿verdad? Más la proporción que significa. La diferencia siempre la voy a llevar es a, a patrimonio. ¿Por qué la voy a llevar a patrimonio? Porque nunca va a ser prima ni descuentos si voy a tener que convertir en unas acciones que cotizan a un valor distinto, ¿ok? Pero que no significa el monto total porque tengo unos gastos que se generaron para la emisión de esas operaciones. Entonces fíjense que aquí vamos a tener, ¿verdad? Al banco en 985, las obligaciones convertibles, que es el valor actual más los intereses, que lo vimos por aquí, ¿verdad? Tenemos y la diferencia la vamos a llevar a patrimonio, a una cuenta de patrimonio neto, que es una cuenta transitoria. No la vamos a utilizar permanentemente, es una cuenta de transición. Ya vamos a ver cuándo se cierra. Y nuevamente empezamos a hacer lo que significa el pago de los intereses, ¿verdad? ¿Y de dónde sacamos estos valores? De aquí, de donde nosotros hemos hecho nuestra tabla. Los gastos por intereses serán mayores a los gastos nominales por cuanto he colocado esto en una operación que tenía un valor de 1.000.000, la he colocado por debajo de su valor, la he colocado en 916,740, en consecuencia lo que yo pensaba pagar es mayor la cantidad. Y aquí tengo
la amortización de ese descuento a todos los periodos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a reconocer, ¿verdad?, los gastos por intereses a su valor real. Voy a llamar obligaciones en bonos convertibles a esa diferencia y voy a sacar de banco el valor que voy a pagar. ¿Okay? Y así lo voy a hacer de manera diferente porque al final esta obligación que es pasivo se convertirá en patrimonio. Hago estas tres operaciones y me llego al final del momento del pago, cuando yo voy a hacer esa conversión. Y es aquí donde aparece la necesidad de llevar a esta tablita que está aquí, que es el análisis accionario, ¿verdad? Cada bono se transformará en 1000 acciones, ¿ok? Pero resulta que también nos dicen por aquí en los datos básicos que cada acción al 31/12 del 2013, ¿verdad? Es este momento final, dice, cada acción al 31 de 2013 se cotiza en el mercado a 4 unidades monetarias por unidad. Entonces, si es a 4 unidades monetarias por unidad, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener la posibilidad de adquirir, ¿verdad?, 800.000 unidades monetarias, o sea, el valor de 800.000 unidades monetarias. Entonces, las obligaciones en bonos convertibles, el patrimonio neto, que lo voy a cerrar, se recuerdan que lo creé por aquí como una diferencia en el momento del reconocimiento inicial, y finalmente voy a colocar, ¿verdad?, el capital social convertido en 800.000 y voy a tener una pequeña ganancia por variación ¿en el cambio de qué? De las acciones, ¿verdad? Que en su oportunidad, ¿verdad?, se iban a convertir en 20 acciones. Y si las acciones valen 4, 2 por 4 son 8, ¿ok? Pero me quedaban 200 y algo todavía disponibles. Entonces esos 268 vendrán a ser una ganancia por variación en el cambio de esas acciones, ¿ok? Entonces fíjense que no me da, si me van voy a recibir, no voy a recibir la totalidad del dinero, pero voy a tener una ganancia porque ahora voy a tener una ganancia en la variación que ya vaya a ir a estados de resultado, pero que a capital solamente voy a reconocer lo que corresponde a 800.000 unidades monetarias. Entonces, fíjense que lo que hemos hecho aquí es la misma operación en un ejercicio muy sencillito, ¿verdad? Donde nosotros lo que estamos diciendo es que va a haber una misma operación como la que habíamos estudiado, pero que al final, en vez de devolverme dinero, ¿verdad?, me van a cambiar por unas acciones, o sea, que son convertibles en unas acciones y que esas acciones tienen una forma, tienen un valor de cotización. Entonces, cuando las acciones son convertibles, el tratamiento contable, cuando los bonos son convertibles, el tratamiento contable es distinto, porque cualquier variación la voy a reconocer en patrimonio, porque finalmente ella va a ir a parar en patrimonio. ¿Okay? Ella nunca va a volver a ser otra vez eh, totalmente directo al flujo de efectivo, sino que va a ir a la cuenta, a los estados de situación, partiendo de cuentas de patrimonio. ¿Okay? Entonces, fíjense que lo que hemos hecho son dos ejercicios, básicamente sobremanera. Estos ejercicios son referenciales, pero a mí me interesa que usted maneje para la práctica como tal del examen este tipo de ejercicios. Ya me voy otra vez a la pantalla, que me cambié. Tipo de ejercicio, ¿verdad?, donde nosotros hacemos de manera completa todos los cálculos, haciendo el comprador, del vendedor, y los mantenemos detallados. ¿Por qué? Porque así nos los pide la unidad, que nos vayamos básicamente a esto desde el punto de vista del inversor y desde el punto de vista del tenedor. ¿Okay? Entonces, con esto yo cierro la primera parte de nuestra sesión práctica del día de hoy. Voy a preparar una segunda práctica para discutir otros elementos básicos que irán a añadir información para discutir el día de mañana. ¿Okay? Voy a cerrar entonces esta primera grabación y procederé a grabarles otra actividad.